Buenas noches, mis hermanos. El Señor los continúe bendiciendo ricamente. Mis hermanos, este tiempo es muy precioso, aunque mucha gente está muy tensionada, otros están desesperados, otros están muy tristes por sus parientes. El pueblo de Dios se goza, mis hermanos, se goza porque el Señor dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y hermano, pues mire nomás lo que hemos tenido que hacer, avanzar un poquito más en la tecnología. Eh, Mis hermanos, vamos a ver acerca del tema de la iniquidad, vamos a estudiar acerca de la iniquidad y podemos ver que el origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Luzbel. Ahí en ese momento en que este arcángel o este querubín lleno de belleza y de perfección cae. Y lo podemos ver en Ezequiel 28, mis hermanos. En Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín, ungido protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios y te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Veamos el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. He aquí yo hago brotar en medio de ti fuego para que te consuma. Mires, mis hermanos, que esto es muy tremendo, la información que este profeta Ezequiel nos da acerca de la eternidad pasada, lo que pasó anteriormente, mis hermanos, antes de que nosotros fuéramos creados. Y podemos determinar que el pecado, la maldad, la iniquidad, la rebelión, todo aquello se inició arriba, en la, en la eternidad pasada, allá en el cielo, allá en el monte santo de Dios, allá empezó todo. Y mis hermanos, entonces, si nosotros miramos en la concordancia Strong y miramos la etimología de la palabra iniquidad, esta palabra quiere decir lo torcido. De hecho, lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. Y entonces podemos mirar que la iniquidad también, así como la fe es la sustancia de lo que se cree, es el poder que activa el mundo invisible de los cielos. Asimismo, hermanos, la iniquidad es una sustancia espiritual que es el origen de ella es la maldad. Y así como nosotros podemos mirar, hermanos, que la iniquidad es como ese mismo cordón, lo que estamos hablando ayer sobre el ADN, sobre la parte de la genética de Cristo que fue implantada sobre nuestras vidas. Asimismo, hermanos, la iniquidad es el ADN que el maligno introduce inmediatamente, somos nosotros concebidos. Entonces podemos mirar, mis hermanos, que en lo de Ezequiel es bien interesante mirarlo, como yo estoy leyendo la Biblia textual,
¿sí? Y dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 1. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidades. 2. Y 3. Y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios. Entonces nosotros podemos mirar, mis hermanos, asimismo como en Éxodos nos está diciendo que hay una diferencia entre lo que es el pecado, la rebelión, la maldad, la iniquidad. Dice en el capítulo 34, dice acerca del decálogo ritual. Estoy leyéndolo en la Biblia textual, el título. Y el Señor está hablando acerca de el pueblo de Israel que está en el desierto. Y dice en el versículo 6, pasó pues Yahvé por delante de él, o sea, de Moisés, y proclamando, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justificará al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos mirar aquí la diferencia entre lo que es la iniquidad, la transgresión y el pecado. En otra versión vamos a mirar la Reina Valera, pero igual, mis hermanos, podemos ver que son diferentes. Dice aquí en el versículo 7 que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Sí? Aquí nos dice acerca de la transgresión, es la rebelión, o sea, como la rebelión es la transgresión. Y podemos también observar, mis hermanos, que está hablando que esto va a venir generacional, o sea que la iniquidad va a venir generacional. En Éxodos 20, nosotros ahora lo leímos, y aquí dice, no te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, Dios celoso que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo en este caso sería la cuarta generación, o sea que yo soy el número 15. Mi papá y mi mamá son, serían si yo soy el 15 menos 2 sería el 13. Y dice sobre los abuelos, ¿sí? Que serían, entonces, sería la parte de nosotros, nuestros abuelos y los bisabuelos, que serían 8. Bisabuelos 8, abuelos 4, padres 2, para un total de 14, y en este caso yo como 15. Entonces yo recibo la iniquidad de ellos y lo recibo espiritualmente en mi vida. Aquí lo dice el Señor muy claramente, que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, en este caso sería como decir, de los padres serían los bisabuelos, ¿sí? Los padres de los padres sobre los hijos, ¿sí? Serían los abuelos, bisabuelos, abuelos, hasta la tercera, porque los padres sería uno, los hijos sería dos, los padres sería tres, y en este caso mi persona sería cuatro, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, mis hermanos, es bien interesante
que nosotros podamos entender que nosotros estamos cargando, no con el pecado, es la iniquidad, es algo totalmente diferente. Si nosotros estuviéramos cargando con el pecado, el Señor dice que, Jeremías dice que nosotros no vamos a estar cargando el pecado de nuestros padres. Nosotros, aquí la palabra de Dios nos está hablando es sobre la iniquidad, ¿sí? Dice, yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos. Es algo muy diferente al pecado. Entonces, cuando nosotros, el Señor nos habla sobre la iniquidad y sobre la maldad y la rebelión, son cosas muy diferentes. La maldad es la semilla diabólica de donde todo el mal se origina. Esta es transmitida al hombre desde su nacimiento y va impregnada del corazón, de sus pensamientos y sus intenciones que se oponen a la justicia. La iniquidad es algo muy diferente, es la suma de todos estos intentos torcidos, o la suma de la maldad del hombre. La iniquidad va impregnada en el espíritu del ser humano. En el instante en que es concebido el embrión, la iniquidad es un cordón, o sea, el ADN espiritual, por definirlo de alguna manera, donde va grabado todos los pecados del hombre. O sea, esa maldad que se ha hecho va grabada y será como una herencia espiritual a la siguiente generación. Entonces nosotros deberíamos prestar atención, mis hermanos, de que nosotros necesitamos ser ministrados de esa iniquidad, ¿sí? Nosotros necesitamos ser ministrados, necesitamos que esa iniquidad salga de nuestras vidas, que esa iniquidad que es el lastre de nuestras generaciones salga para que nosotros podamos tener un caminar en Cristo totalmente diferente y así se pueda reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. O sea, como lo dice Romanos 8:29, para que seamos réplicas, para que seamos la imagen y la semejanza de Cristo en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, debemos de tener en cuenta esto y es una administración que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, mis hermanos. La iniquidad es donde está esculpido, donde está el legado torcido, o sea, ese ADN está esculpido en nuestras vidas, en nuestro espíritu, que le entregará a un hombre a su hijo, o sea, un papá a su hijo y le va a entregar todo ese legado. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 17:1, dice, el pecado de Judá está escrito como cincel de hierro y como punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón. Imagine, ahí está, en nuestro espíritu. Ahí podemos ver entonces, mis hermanos, que el pecado de Judá, en este caso, pues Judá representa a un hombre donde toda su descendencia, o sea, el pueblo de Judá, ¿sí? Dice que su pecado está esculpido en su corazón. Entonces, mis hermanos, en la concordancia Strong también nos habla de la iniquidad. Y voy a decirles algo que esto es sorprendente porque nosotros desconocemos esas palabras en hebreo. Nosotros conocemos esa iniquidad, conocemos maldad, conocemos rebelión, pero en sí la palabra en hebreo no la conocemos. Déjeme decirle, hermano, que en la concordancia Strong, el número Strong 5771 nos dice que es Avon, ¿sí? Hay muchas marcas de productos de belleza que no se pronuncian Avon, sino que se escriben Avon, pero se pronuncian Avon, ¿sí? Ya lo sabemos. Hay otra marca, o sea, esta palabra Avon también se puede por Ebel,
por Abal, ¿sí? Entonces se puede pronunciar en el hebreo como Abón, Ebel, Abal. Y entonces vemos el grupo Abal, vemos Eibon o Abón y Ebel. Y si nosotros vemos Abón al revés, es Nova. Entonces, esto es bien tremendo, mis hermanos. En la concordancia Strong nos muestra estas marcas que han salido ahora y que tienen ese nombre de iniquidad, de maldad. En la concordancia Strong nos dice que es maldad, malo, castigo, delito, pecado. También nos dice que es violencia, es un daño, es una ganancia injusta, lo falso, injuria, maldad, afrenta, agravio, crueldad, daño, rapiña, robo, violencia. Distorsionar moralmente, esto también es bien interesante, la distorsión moral, perverso. Hermanos, conociendo la palabra, o sea, en la concordancia Strong es muy tremendo las cosas que nosotros podemos observar de este mundo ahora, de cómo se está manejando todos estos términos en productos de belleza, etcétera. Mis hermanos, entonces sigamos con esta parte de la iniquidad. Y la iniquidad es como el cuerpo de pecado que se origina en el espíritu y invade el alma y el cuerpo, como un lodo, como algo que lo ensucia todo, o sea, cubriendo lo que es la imagen y la semejanza del Señor. Recuerda en Génesis 5 que Adán empezó a dar hijos a imagen y semejanza de él. Entonces la iniquidad fue avanzando y podemos ver a Caín, ¿no? Que mata a Abel. Ahí podemos ver cómo la iniquidad va progresando hasta Génesis 6, que el Señor dice que a él le dolió, a él le pesó en su corazón haber creado al hombre. Y ahí nosotros podemos ver cómo la iniquidad había progresado, había aumentado hasta el tope que dijo el Señor, no más. Hasta que él observa a Noé y dice que Noé era un varón justo y que era perfecto en su ADN. Es importante esto. Entonces, mis hermanos, la iniquidad toca tanto el cuerpo, toca nuestra alma y toca nuestro espíritu. Cuando nosotros vemos que está tocando nuestro cuerpo, ahí podemos ver lo que es todas las maldiciones generacionales. Ahí podemos ver cuando uno va a un del médico y el médico le pregunta a uno que si tiene enfermedades que tienen que ver con las generaciones. Su papá ha sufrido diabetes, su papá ha sufrido esto, su mamá ha sufrido presión alta, presión baja, en fin, todas estas enfermedades en nuestro cuerpo tienen que ver con las maldiciones generacionales, ¿sí? Y vienen de los abuelos. Por ejemplo, yo tengo la familia, ¿sí? Donde tiene que ver con la diabetes. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y los hermanos de mi papá. He investigado bastante sobre la familia de mi papá, la familia de mi mamá. Hemos estado investigando acerca de todas las enfermedades y de todas las cosas que pueden causar tanto la enfermedad como el pecado. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros podamos divisar alrededor nuestro, de nuestras familias, ¿sí? Por ejemplo, yo veo, por ejemplo, en la familia de mi papá yo veo mucho la diabetes, ¿sí? Y tenemos un hermano mayor que padece de diabetes, ¿sí? Tenemos familia
eh, tíos de parte de mi papá que todos han tenido diabetes. Entonces es una cosa muy tremenda, mis hermanos, que nosotros debemos de cortar con todas esas maldiciones generacionales, sacar de eso que colocó Satanás en nuestras vidas por el mismo hecho del pecado de Adán y Eva y que se extendió hacia los demás hombres. Eso lo dice Romanos 5:12 en adelante, mis hermanos. Entonces tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que asimismo la iniquidad toca también el alma. Cuando toca el alma, pues hay manifestaciones profundas que pueden llevar al alma al cautiverio, que eso nosotros lo estamos viendo también con respecto a la sanidad del corazón, a la limpieza del corazón. Allí también hay muchas áreas de nuestro corazón donde nos llevan a cárceles de nuestra alma. Digámosle, cuando una persona tiene daños en el alma, digámosle, por ejemplo, las fobias, ese es un daño en el alma, ¿sí? Y eso es por algo que se ha manifestado. También, por ejemplo, podemos hablar de, por ejemplo, pecados sexuales, por ejemplo, como la fornicación, la parte de la pornografía, ¿sí? En el discipulado de la hermana Pilar nosotros mirábamos sobre la fornicación, que en la concordancia Strong, el número Strong para fornicación tiene que ver con pornoeo. O sea, la palabra porno es fornicación y pornografía tiene que ver con la fornicación gráfica. Entonces, tanto sea como fotos, sea como películas, esto tiene que ver con una prostitución. La fornicación, el significado de fornicación es prostitución. Entonces, esto son cosas que cautivan, ¿sí? Que meten en cautiverio al alma. Y entonces también esto tiene que ver con la iniquidad y nuestro ser espiritual, que donde manifiesta el pecado, donde vienen, hacen las visitaciones, los inquilinos del templo de Dios, que tipológicamente el Señor entra al templo y empieza a voltear las mesas de los cambistas. El Señor viene ahí al templo y echa fuera a todos los cambistas y dice: casa de oración es llamada la casa de mi Padre. Entonces ahí nosotros podemos ver la expulsión de demonios también, que tiene que ver con esta iniquidad, mis hermanos. Entonces, en las tres áreas de nuestra vida afectan la iniquidad, afecta estas tres áreas de nuestra vida. Podemos también decir que la iniquidad es a través del que el maligno va a venir a nuestro corazón, ¿sí? Va a venir y va a empezar a hacer un trabajo en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón salen los malos pensamientos, los robos, salen las fornicaciones, los adulterios, la concupiscencia, que se llama así, y nos lo dice también en el libro de Santiago, ¿sí? Y entonces en el libro de Santiago, por ejemplo, nos dice acerca de la concupiscencia, dice que cuando uno es tentado, acuérdese de no decir, Santiago 1:13 nos dice: acuérdese de no decir que me está tentando Dios cuando es tentado a hacer el mal, y jamás tienta a nadie el Señor. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Esta versión es la Nueva Traducción Viviente. Si nosotros lo miramos en
en, en la Reina Valera, que es la que normalmente nosotros usamos, nos dice algo, dice aquí, sí, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, mis hermanos, aquí podemos observar la obra del enemigo, y todo opera desde nuestro ser, desde nuestra alma, desde nuestro corazón, mis hermanos, desde nuestro espíritu, ¿sí? Y esto, nosotros muchas veces luchamos contra el pecado, y es como decir, el pecado es el fruto de la iniquidad, ¿sí? Por decirlo así, la savia del árbol es la iniquidad. Y el fruto que produce ese árbol, entonces, es el pecado. Y nosotros luchamos mucho con el pecado, pero no trabajamos de raíz en la iniquidad, que es el que produce el pecado, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, debemos de tener muy en cuenta de las áreas que afecta la iniquidad. La iniquidad produce sordera espiritual y produce ceguera espiritual. Recuerden que el Señor les dijo al pueblo de Israel que iban a tener un espíritu de estupor, ¿sí? En el libro de Romanos nos habla, Romanos 2 nos dice acerca de ese espíritu de estupor que el Señor en Isaías, cuando el Señor llama a Isaías, en Isaías 6, el Señor llama a Isaías y le dice, tú harás esto. Cuando nosotros miramos en Isaías, el llamamiento de Isaías, el Señor le dice aquí, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y nosotros lo podemos ver, mis hermanos, el efecto de lo que el Señor, cuando hace el llamamiento al profeta Isaías, y esa es la parte que él va a hacer, el desarrollo que él va a hacer. Y hagamos un paréntesis en un momentico, mis hermanos. Los profetas, ¿sí? Los profetas son llamados, el ministerio del profeta, o sea, el ministerio es el profeta, ser profeta, pero ellos tienen un oficio específico. Si nosotros vemos a Jeremías, le dice, yo te he llamado para que hagas una labor, y dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. A Isaías le dice que haga ceguera en sus ojos y en sus oídos, y en su corazón lo engruese. A Jeremías le dice algo muy diferente, y a Ezequiel también le habla y le dice, te envío a gente rebelde, ¿sí? Y yo te doy frente de diamante para que vayas y le hables a esta gente rebelde, ¿sí? Entonces, recordemos que Ezequiel está en la deportación, o sea que Ezequiel está en Babilonia, mis hermanos. Entonces nosotros debemos de entender esta parte, y cuando nos habla de esa ceguera espiritual, que la iniquidad produce una ceguera espiritual, pues el Señor lo corrobora muy claramente, le dice en Juan 9:35, está hablando sobre ese ciego de nacimiento, y tan importante que es cuando le dice, los discípulos le dicen al Señor, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este
o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces podemos decir que hay pecados antes de nacer y pecados después de nacer, o los pecados de los padres. Entonces, cuando habla de los pecados de los padres, mis hermanos, en Ezequiel está diciendo, en Ezequiel 18:20, ¿sí? En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá, y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, aquí el Señor está hablando de esta ceguera espiritual y le dice a este ciego de nacimiento, le dijo, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, estoy leyendo Juan 9:35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido, y yo en este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Cuando decimos entonces que la iniquidad toca todas las áreas de nuestro ser, también la iniquidad produce ruina, pobreza en las finanzas, mis hermanos. Y esta es un área que nos toca a todos. Y mire, como nosotros como creyentes, nosotros como la Iglesia de Jesucristo, y muchas veces nosotros caemos en unas situaciones fuertes y no nos damos cuenta. Imagínense aquellos hombres que hacen votos de pobreza y nosotros cargamos con esas cosas, de esos votos de pobreza, esas situaciones que hacen nuestros antepasados, que hicieron nuestros antepasados, y que nosotros estamos cargando con esa situación espiritual. Entonces, mis hermanos, la iniquidad toca también un área bien importante. El Señor nos dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros hablamos de nosotros, como a ti mismo, o sea, lo que nos concierne a nosotros, pero lo que concierne a nuestro prójimo, entonces una cosa es el pecado nuestro, ¿sí? Aún en 1 Corintios 6 nos dice que nosotros somos el templo de Dios y que hay pecados que están fuera del cuerpo, pero hay pecados que son contra el cuerpo, y la fornicación es un pecado contra el cuerpo, contra el templo de Dios. Entonces, hay pecados por causa de la iniquidad que tienen que ver con nosotros propiamente, pero ¿qué decir de nuestro prójimo? Y eso es bien interesante, mi hermano, que nosotros podamos mirar, porque estaríamos faltando al mandamiento del Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Teniendo en cuenta, mis hermanos, que
En Éxodo 20 nos habla, en Éxodo 20 nos hablan de los 10 mandamientos, del decálogo. Pero allí en este decálogo, mis hermanos, nosotros podemos apreciar que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Por ejemplo, cuando el Señor dice, no te harás, en Éxodo 23, no te harás dioses ajenos delante de mí, ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento también tiene que ver con él. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte y celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es un pecado que tiene que ver con el Señor propiamente. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. El cuarto mandamiento tiene que ver, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y mi hermano, yo puedo dar fe, y eso estábamos hablando en el día de ayer acerca del ADN de Cristo que fue colocado en nuestras vidas, y que ese ADN es como una escalera torcida, y los escalones son las 4 proteínas, ¿sí? Pero en este caso es la adoración que va conjunto con el temor de Dios, ¿sí? Y está la fe conjunto con la esperanza. Y esto se repite una hilera de escalones por todo el ADN, que mide 2 metros y está dentro del núcleo de la célula. Lo hablamos ayer, mis hermanos. Esto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, es el reposo donde el Señor nos da. Imagínense cómo está toda esta población del mundo con ese virus, cómo están de aquí para allá, cómo están en unas situaciones fuertes. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los que hemos entendido, estamos quietos, estamos reposados, ¿sí? Entonces, hermano, el Señor Jesucristo es nuestro reposo. Abramos ese paréntesis para decirlo. El Señor Jesucristo es nuestro reposo, y el que está en Cristo, pues está en el reposo, en el día de reposo que el Señor decía en Hebreos, ¿sí? En Hebreos 4 habla sobre el reposo. Y entonces, mis hermanos, el quinto mandamiento tiene que ver con nuestro prójimo. 4 mandamientos para con Dios, 6 mandamientos para con mi prójimo, ¿sí? Y el quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Tiene que ver con nuestro prójimo. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Con nuestro prójimo tiene que ver. El octavo mandamiento: no hurtarás. Tiene que ver con nuestro prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tiene que ver con nuestro prójimo. Y el mandamiento número 10 tiene que ver también con nuestro prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos 10 mandamientos, 4 para con Dios, 6 para con nuestro prójimo, dice: amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, son 3 áreas: nuestro Dios, nuestro prójimo
y nosotros mismos como templo de Dios, como lo dice Romanos 12, que nosotros tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable. Y esto es hermoso, mis hermanos, porque voy a leérselo en una versión, mis hermanos, que en la Nueva Traducción Viviente, este Romanos 12 aquí nos habla algo muy precioso. Romanos 12, 2 dice, Romanos 12, 1, perdón. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. Entonces nosotros tenemos un concepto un poquito errado cerca de la adoración. La adoración creemos que es cantar, pero el Señor aquí en Romanos 12, versículo 1 nos dice claramente cómo ha de ser la adoración. La iglesia está en un problema por falta de la enseñanza, mis hermanos, y de conocer las cosas que le están aconteciendo, porque se está trabajando es contra el fruto de la iniquidad, que es el pecado, y no se trabaja para con la iniquidad. Y esta iniquidad hay que sacarla de nuestra vida. Mis hermanos, hay algo bien poderoso. Aquí nos dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea, así mismo como el Señor Jesús, que sea un sacrificio vivo, santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. Entonces nosotros, mis hermanos, Dios ha hecho algo bien grande por nosotros. Dice aquí que lo que ha hecho a favor de nosotros, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús a favor de nosotros? Y lo podemos ver en Isaías 53, mis hermanos. En Isaías 53 podemos ver lo que el Señor hizo por nosotros. Y es muy tremendo. Lo podemos ver en Isaías 53, dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Sí? Isaías 53, 3, lo estoy leyendo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro y fue menospreciado y le tuvimos por nada. Versículo 4. Él mismo cargó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim, por Dios. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Óigalo bien, aquí en el versículo 5. Y Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida fuimos nosotros sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Óigalo bien, el pecado de todos nosotros. Aquí está hablándonos de la transgresión, del pecado. Aún fuimos sanados en nuestro cuerpo. O sea, ahí está tocando todas las áreas de nuestro ser. Y en el versículo 10 nos dice, plujó, deseó, quiso el Señor Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimientos cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio.
verá su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Gracias a las aflicciones de su alma, verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con todos los pecados de ellos. Aleluya, mi hermano. Mis hermanos, entonces, mire, ahí están los 10 mandamientos, lo que el Señor nos habla acerca de nuestro prójimo y cuántas cosas nosotros podemos hacerle a nuestro prójimo. Y eso también tiene que ver con la iniquidad de nuestra vida, no solamente nosotros, sino hacia nuestro prójimo. Ahí están los 10 mandamientos y esta es la base, hermanos, para nosotros trabajar contra la iniquidad, porque todos estos mandamientos fueron violados por nuestros antecesores, aún por nosotros mismos, algunos, otros no, porque si una persona está soltera, pues no ha adulterado, ¿sí? Pero sí ha fornicado. Pero de todos modos, mis hermanos, tenemos que ver a nuestro prójimo. Tenemos que ver a nuestro prójimo y cómo nosotros hemos estado trabajando con nuestro prójimo, usando a nuestro prójimo, agrediendo a nuestro prójimo. Entonces, mis hermanos, hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta y es de que el Señor cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras rebeliones, con toda la iniquidad, con todo. O sea que en Él podemos encontrar eso que necesitamos nosotros, llegar a ese varón perfecto, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses. Él lo dice que nosotros debemos de llegar a ese varón perfecto. También lo dice en Efesios 4:11 en adelante. Para eso están los 5 ministerios, para que llevemos a los hermanos, llevemos a la perfección al pueblo de Dios, hermanos, para que ese vino nuevo sea derramado en nuestros odres. Si te interesa, yo sé que te interesa de renovar tu odre, y ahí está, hermano, una de las claves. Hablábamos de la parte de limpiar las habitaciones del templo, de nuestro corazón, ¿sí? Las cámaras de nuestro corazón. Ahora estamos hablando de la iniquidad, de que hay que sacar esa iniquidad de nuestras vidas, y la base que tenemos nosotros son los 10 mandamientos, mis hermanos. Con los 10 mandamientos, entonces podemos trabajar en la liberación de la iniquidad, mi hermano, porque estos mandamientos conciernen con Dios, con el prójimo y con nosotros. Entonces tendríamos como base de ministración los 10 mandamientos. Si estaríamos tomando cada mandamiento y estaríamos confesando el pecado, no nuestro solamente, mis hermanos, el pecado de las 14 personas. El número 14 es símbolo de generación, ¿sí? Entonces, son 14 personas y tenemos que confesar el pecado de esas 14 personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Espíritu Santo nos va a llevar. Y como nosotros no sabemos qué ha pasado con nuestros antecesores, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos ver reflejado en nuestras familias. Lo podemos ver reflejado no solamente con nuestros hermanos, con los primos, con los tíos, ¿sí? Con todos nuestros parientes podemos ver todo el pecado generacional, ¿sí? Porque eso se manifiesta, ¿sí? Entonces, unos son alcohólicos, otros son homosexuales, otros tienen un vicio, tienen un pecado, se les manifiesta una cosa, se les manifiesta la otra, en fin, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, de cómo es que está compuesto nuestro ser y cómo
todo el enemigo nuestra área de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Hablamos de nuestro cuerpo como las enfermedades, hablamos como nuestra alma, las áreas de nuestro corazón, los daños y las cautividades. Hablamos de nuestro espíritu como todo aquello que es que lo del espíritu va a lo espiritual. Dice en Corintios 2, dice que lo espiritual va a lo espiritual. Entonces, mis hermanos, nosotros, el Señor cuando nos liberta, cuando nos compra con precio de sangre, Él viene a nuestro ser espiritual. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Cristo que viene a nuestras vidas, ¿sí? Es el Espíritu de Cristo. En Romanos 8 nos habla de que es en nuestro espíritu, ¿sí? En Romanos 8 nos dice que es en nuestro espíritu que Él viene. Y entonces podemos apreciar ahí en Corintios 2, nos dice acerca de... Estoy en 2 Corintios. En Corintios 2, 1 Corintios 2, nos dice sobre la revelación por el Espíritu de Dios. Y dice, sin embargo, en el versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, mis hermanos. Aquí entonces debemos de entender, mis hermanos, que todo lo espiritual va a lo espiritual, a nuestro ser espiritual. Y dice seguidamente, dice que perdonen, hermano, voy a buscarlo en otra versión, 1 Corintios, el versículo 14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no pueden entenderse, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Entonces, mis hermanos, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, que todo lo espiritual viene a lo espiritual. Y entonces tenemos que mirar cómo está compuesto nuestro espíritu. Anteriormente habíamos dado unos punticos acerca de lo que está compuesto nuestro espíritu, pero quiero que lo ampliemos un poco más. Y uno de los componentes de nuestro espíritu es la comunión. Y esto es bien importante, mis hermanos, que nosotros lo podamos tener en cuenta, porque la comunión es la parte
que, mire hermano, si el enemigo afectó nuestro ser espiritual, pues por supuesto que está afectando la comunión con Dios. Y aún creyentes les es muy difícil, ¿sí? Aún creyentes les es un poco difícil poderse comunicar con Dios, ¿sí? Poderse comunicar, adorarlo, poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Aún así mismo, hermano, eh, tenemos que tener en cuenta entonces que la comunión es el primer punto, ¿sí? La comunión es el primer punto que nosotros vemos y dice Hechos 26:18, dice, para que abras los ojos de los inconversos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Este es un hecho en el cual nosotros nos hemos encontrado en este punto, mis hermanos, y, y entonces es el Señor el que nos liberta para que podamos tener esa comunión con Él, mis hermanos. El segundo punto tiene que ver con la intuición. Y la intuición es como algo parecido, como el discernimiento de espíritus. Uno poder intuir, y es como el radar de nuestro ser espiritual. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos presintieron, sintieron, intuyeron, conocieron que el Señor venía y ellos se escondieron. El Señor les habló en dónde están y ellos se escondieron, ¿sí? Esto tiene que ver con la intuición. La intuición podemos escuchar, en la intuición podemos percibir, podemos sentir la voz del Dios, ¿sí? Hay algo que, con respecto a la intuición, que nosotros debemos de ir avanzando, mis hermanos, en este aspecto. Y después sigue la conciencia. La conciencia es la que nos acusa o nos defiende, ¿sí? En Romanos 2:15 nos dice que la conciencia nos da testimonio, ¿sí? Y nos acusa o nos defiende de sus razonamientos, de las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Eso también está en nuestro ser espiritual. Está también lo que es la mente espiritual. Y nosotros debemos de apuntar hacia la mente de Cristo. Lo que estamos hablando ahora en 1 Corintios 2 en adelante, lo que leíamos, esto tiene que ver con 1 Corintios 2:6 en adelante. Esto tiene que ver con la mente espiritual y poder concluir diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis hermanos, después tenemos la parte de los 5 sentidos espirituales, que esto no son dones espirituales, sino que es en nuestro ser espiritual están los 5 sentidos espirituales y es que el Señor nos active, ¿sí? Los 5 sentidos espirituales. Dice Hebreos 5:14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. También tenemos el asiento del poder, que es donde van todos los dones espirituales que el Señor nos da. Dice, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Entonces, el asiento del poder es donde todos los dones espirituales van a venir allí en nuestro ser espiritual. Es como decir la biblioteca. Y está la herencia, que es el ADN, ¿sí? Y entonces el Señor nos dio el ADN de Él y para eliminar el ADN del maligno. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para eliminar
las obras, para sacar, para acabar las obras del maligno, tanto en nuestra vida como en el mundo. El Señor los bendiga, mis hermanos.